Bienvenidos a esta edición de El Caso, hoy para hablar de esta histórica y ejemplar condena de un ex hombre fuerte del periodismo, porque así lo catalogaron hoy las denunciantes y el propio Tribunal de Sentencia al dar a conocer esta condena. 10 años de cárcel para Carlos Granada. El periodista que para este Tribunal de Sentencia cometió los hechos de acoso sexual, coacción y coacción sexual. Hechos que fueron probados en un juicio que se extendió por más de 6 meses y que, según lo probado en juicio, fueron cometidos entre el año 2017 y abril del año 2022, hasta que las víctimas dijeron basta, ya no podemos seguir con esto. Presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, 6 de ellas, y digo 6 de ellas porque muchas más han declarado como testigos a lo largo de este juzgamiento oral. Y en mayo del año 2022 finalmente se inicia toda esta causa. Viene la imputación, finalmente Carlos Granada se presenta en noviembre del año 2022, él va a prisión, ya para febrero se había dictado su arresto domiciliario, 4 meses después de haberse decretado la prisión. Estuvo 2 meses con arresto domiciliario hasta que finalmente se le otorgó la libertad ambulatoria. Y esto es como una suerte de estrategia también por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si desde mayo del 2022 hasta hoy él seguía cumpliendo, mayo del 2023 mejor dicho, hasta hoy él seguía cumpliendo prisión, arresto domiciliario, ya todo ese tiempo se le iba a tener que descontar de la condena hoy dictada una vez que quede firme esta sentencia. Arrancamos el desarrollo de nuestro caso de hoy porque les decía, estos son los 3 tipos penales probados para el Tribunal de Sentencia en este juicio oral y público. 10 años de cárcel por acoso sexual, coacción y coacción sexual, y Carlos Javier Granada Fernández fue enviado directamente a prisión. Estos 3 tipos penales, al realizarse el concurso de hechos punibles, tenían una expectativa de pena de 15 años de cárcel. Algunos de los parámetros establecidos por el artículo 65 del Código Penal fueron declarados a favor de Carlos Granada, y es por eso que tanto el Ministerio Público como la querella ya en su requerimiento conclusivo habían solicitado la condena de 10 años de prisión para el encausado. ¿Quiénes dictaron esta sentencia? Y allí vamos a este tribunal que estuvo presidido por Laura Ocampo, integrado por Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, que por unanimidad dio por probados los hechos, le declaró como autor a Carlos Granada y dictó esta condena. Condena que, les decía, habían solicitado las agentes del Ministerio Público Claudia Aguilera, Natalia Silva y Luz Guerrero, así como la querella adhesiva. 6 víctimas que se presentaron como querellantes, representadas por el abogado Rodrigo Yodice, quien también había solicitado esta condena para el señor Carlos Granada. ¿Qué es lo que se probó a lo largo de este juicio? Les decía, más de 6 meses de juicio. Primeramente, la presidenta de este colegiado de sentencia, Laura Ocampo, porque vamos a ir señalando hoy en el caso partes fundamentales de esta sentencia dictada. Les decía, calificada como histórica y ejemplar por parte de las propias víctimas. Primeramente, la jueza Laura Ocampo, presidenta de este colegiado, señaló que la defensa de Carlos Granada y el propio periodista, en su defensa trató de ensayar que fue echado del grupo Alba Visión, Canal 9 específicamente, y para no pagarle la indemnización es que le montaron este proceso judicial. Vamos a escuchar primeramente lo que decía Laura Ocampo, presidenta de este tribunal, al decir, hablando mal y pronto, que era ilógico esto que pretendía ensayar en su defensa al señor Carlos Granada. La fama que tenía el canal se vino abajo. Todo lo que perdió el canal, eso lo vino a decir acá el director, presidente, gerente general, que en este momento, de tantos testigos ya no recuerdo, vino a explicarnos que sí, porque yo le pregunté. Marcelo Fleitas, me dice la autora. Yo le pregunté, ¿qué pasó con usted? No, perdimos mucho. Él era nuestro pilar económico, perdimos demasiado. ¿Y la fama del canal? Que hasta hoy día están tratando de levantar.
se fueron los patrocinantes. Entonces, ¿en qué quedamos? No es cierto. Para nosotros está probada el hecho punible de la autoría. Esto como primer punto que destaca el Tribunal de Sentencia, respondiendo un poco a la defensa con este argumento que han ensayado a lo largo del juzgamiento. Pero vamos a los hechos probados. Y allí ya mencionábamos con Osvaldo Cáceres que de manera cruda el Tribunal de Sentencia, específicamente la presidenta junto a la magistrada Cándida Fleitas, han relatado los hechos declarados por las víctimas a lo largo del juicio y que para este tribunal fueron probados. Arranquemos por el modus operandi al momento de reclutar a sus víctimas. ¿A quiénes elegía Carlos Granada como potenciales víctimas y cómo iniciaba ya con esta suerte de esquema de acoso sexual, coacción y coacción sexual? Eso lo detalla en el siguiente clip la doctora Cándida Fleitas, miembro titular de este tribunal. Eran personas jóvenes, recién recibidas, que salían de la facultad, estaban en su pasantía, venían, él se acercaba a ellas con una, inclusive muchas dijeron, con una actitud paternal. Entraba en confianza con las mismas, le preguntaba qué problemas tenés, yo soy tu amigo, yo soy como tu papá. Confianza plena, esa era la forma de actuar. A todas se les exigía cambiar el vestuario, no pantalón, vestirse con pollera, vestirse con vestido, con ropa. ¿Por qué? Porque les decía, tenés que mostrar tu carne, tenés que mostrar cola, tenés que mostrar tu pecho, tenés lindas piernas, tenés linda cola, tenés lindo pecho, tenés que mostrar. Y en esas correcciones que ella entraba, el manoseo, disculpe, sé que es sensible la cuestión y veo que están llorando, pero es una cuestión en realidad que el tribunal tiene que decir lo que pasó, el tribunal tiene que decir lo que escuchó y lo que probó. Disculpen por ser tan abierta y cortar las cosas así. Él le decía, mírame, tócame, aprovechame, vos estás bien conmigo y vas a conseguir lo que querés. En algunos casos fue abiertamente la propuesta de una relación sexual en su propia oficina. Hay que tener en cuenta que todos los hechos probados por el tribunal, ¿dónde se desarrollaron? En la oficina del señor Granada, que está acá cerca nuestro, Carlos Antonio López, en lo que es Canal 9 de Televisión Cerro Corá. Y de manera cruda les decía yo, pero hay que tener en cuenta un punto. Nosotros como medios de comunicación pudimos ingresar a este juicio una vez que inició el juzgamiento para la parte incidental, para la parte previa de alguna forma del juicio oral. En la etapa de producción de pruebas, donde declararon las testigos, fueron mostrándose videos y otros medios probatorios, nosotros no pudimos ingresar justamente porque este crudo relato que acaban de escuchar una parte de manera mucho más detallada se presentó a lo largo del juicio y obviamente lo hicieron las agentes del Ministerio Público y la querella para poder probar y señalar y construir todo este conjunto de hechos punibles cometidos por Carlos Granada contra estas víctimas, contra las periodistas que, así como escuchamos, él mismo se encargaba de reclutar. Y señalaba al Tribunal de Sentencia un punto que hasta llama la atención, que desde Recursos Humanos, llegado el día lunes, preguntan por una persona en particular. ¿Quién es esta chica? Porque la vimos el sábado estando ya en pantalla, actuando como o presentándose como cronista, haciendo inclusive un informe periodístico. Y ella no pasó por Recursos Humanos. Es que directamente pasaba por la oficina de Carlos Granada. Él le hacía el casting, por llamarlo de alguna forma, y después ya él la promocionaba para ser cronistas. Bajo amenaza en muchos casos y bajo esa coacción justamente que fue probada a lo largo del juicio. Escuchando un poco todo este relato, el tribunal luego resalta una parte de cómo se sentían estas comunicadoras, estas jóvenes periodistas que buscaban incursionar en el mundo de la comunicación, buscando su primer trabajo en muchos casos,
se sentían una basura hacia el tribunal de sentencia. Se sentían indignas, pero se sentían sucias. Muchas tuvieron que renunciar sabiendo o con la expectativa de no tener trabajo en ningún otro lugar, porque esa era la amenaza de parte de Carlos Granada. Yo le conozco a todos los gerentes de todos los medios de comunicación y si no te sometes a esto, no vas a conseguir trabajo acá ni en ningún otro medio del Paraguay. Con esa amenaza, Carlos Granada sometía a sus víctimas, según lo probado para este tribunal de sentencia. Vamos a escuchar esta parte también del colegiado, resaltando un poco cómo se sentían estas periodistas una vez que ya Carlos Granada avanzaba en su plan de acoso sexual y los otros hechos punibles cometidos por el comunicador. Se sentían una basura, eso dijo Liz Barreto Yampey, me sentía una basura. Me sentía una basura. Varias inclusive dijeron que intentaron suicidarse. Que ya no veían con sentido su vida. ¿Qué pasa? Cuando estas cuestiones de índole sexual, nosotros por la cultura que tenemos, a veces las mujeres nos sentimos culpables porque somos víctimas. Y escuchando un poco el relato de la Fiscalía, el Ministerio Público, las pruebas producidas y la denuncia realizada por este grupo de jóvenes periodistas, el cuestionamiento obviamente y en redes sociales no faltó el que criticó del por qué recién ahora hacían las denuncias o por qué se prestaron tanto tiempo a estar sometidas a este acoso sexual, a la coacción sexual. Y esto detalló el Tribunal de Sentencia, que elegía justamente Carlos Granada para sus víctimas, a aquellas jóvenes periodistas que se estaban incursionando en el mundo de la comunicación. Actuaba como una suerte de padre para arrancar esa relación laboral, para conocer justamente su historia de vida, su historia familiar, y allí iba detectando quiénes eran potenciales víctimas suyas o potenciales blancos de ese acoso sexual. Y un punto importante, la necesidad económica de las víctimas, porque muchas de estas eran el sustento de su casa. El único salario que ingresaba al hogar era el que ellas ganaban trabajando como periodistas. De esto se aprovechó Carlos Granada, otro punto señalado también por este tribunal de sentencia. Todas tenían en común que eran vulnerables. Eran vulnerables con la cuestión económica principalmente. Todas decían, yo necesito mi sueldo. Le tengo a mi papá enfermo, tuvo un accidente. La otra dijo, mi papá tiene cáncer. Mi papá dependen de mí. Si yo no tengo mi salario, ¿qué va a pasar? No podían decir, bueno, me voy, denuncio y salgo. No, todas tenían necesidad de persistir, estar en el trabajo. Por eso aguantaron mucho tiempo, ¿sí? ¿Hasta qué punto llegaba la persuasión y el conocimiento que Carlos Granada tenía de sus potenciales víctimas? Vamos a descubrirlo ahora con esta parte que resaltamos de lo que fue relatando hoy el Tribunal de Sentencia, porque una de las víctimas contó en el juicio oral y público que Carlos Granada uno de los días le dice, llevo tiempo pensando en vos, quería que su primera vez fuese con él, la primera vez de esta comunicadora. Hasta ese grado de conocimiento tenía Carlos Granada de sus potenciales víctimas después de haberse ganado la confianza e investigar todo lo que podía sobre ellas. Llevo días pensando en vos, sé que sos virgen, vos no querés que tu primera vez sea conmigo. Llegamos a ese punto, a una cuestión de la relación sexual y que su primera vez sea con él. Es decir, a ese punto de conversación era la cuestión. Una cuestión muy íntima para nosotras las mujeres, el tema de la virginidad. Y quitarle a la luz eso en una conversación que en teoría era de una cuestión laboral y debería ser laboral. Una de las testigos dice, eran 5 minutos de hablar de la cuestión laboral y luego se pasaba a cuestión de índole sexual. Y todas dijeron prácticamente lo mismo. Por eso dijo la autora, se repetían los patrones. Era una conducta, es decir, bien analizada y premeditada del acusado. Elegía a sus víctimas. No, una Mercedes Almada no fue su víctima.
Eran, como dije, personas jóvenes, recién salidas de la universidad, con problemas económicos en la mayoría de los casos, que sabía que iban a ceder y en algunos casos no cedían a las pretensiones. ¿Y qué pasaba cuando no cedían? ¿Cuál era la circunstancia común? La amenaza. Primeramente la amenaza. Vos te vas y contás, vos te vas y renunciás y no vas a conseguir trabajo en ningún lugar. ¿Por qué? Porque yo le conozco a los jefes de prensa de los otros canales. ¿Qué dijo Carlos Granada al conocer su sentencia? Reitero, declarado culpable de coacción sexual, acoso sexual y coacción. Por eso es que se termina dictando estos 10 años de cárcel y ordenando su inmediata remisión a un centro penitenciario para cumplir prisión preventiva mientras se analiza esta pena de primera instancia y en caso de quedar firme ya empezar a compurgar su condena. Según el ex gerente de prensa del grupo Alba Visión, el Ministerio Público presentó una sola prueba, que es el relato de las víctimas. Si bien son varios relatos, él dice esa es la única prueba. Y según el comunicador, no se ha probado en este juicio esos hechos que ahora supuestamente para el tribunal quedaron probados. Es por eso que él anuncia primero que va a apelar esta sentencia, se declara inocente de los hechos acusados y asegura que hubo una suerte de montaje en toda esta historia. No, yo no voy a calificar cómo resolvieron ellos. Ellos tienen su forma de ver. Yo soy inocente. Cuando pidió disculpas, dijo el tribunal. Pero ¿cómo yo pedí disculpas a lo que no hice? O sea, si a vos te dicen, yo te voy a decir nomás, si a vos te dicen, vos le pegaste a alguien en la esquina y vos no hiciste eso, ¿cómo le vas a pedir perdón a alguien que no le pegaste? Yo no hice eso. O sea, el relato, acá es cierto, hubo relato acá, pero por lo visto yo no he escuchado mi parte, eso sí, ¿verdad? Es una situación que se plantea en este momento con una posición que ellos tienen, ellos dicen, hay una acción en la Corte Suprema de Justicia, se admitió, nosotros no nos permitieron una carátula que armaron ellos diciendo que había 3 causas. Yo habré generado odio con muchísima gente. Yo no digo que estando en un cargo como el que estaba, se le echó muchísima gente antigua. ¿Sabes cuál fue el error que a lo mejor uno comete en todo esto? Es que uno asume responsabilidades de otro, ¿verdad? Yo como gerente asumí responsabilidades que tendría que haber tomado el director de la empresa. Pero no respondiste a mi pregunta, Carlos, sobre las acusaciones de estas mujeres. ¿Por qué decís que dijeron finalmente esto? Y hay que comprobar qué es lo que cada una dijo, ¿verdad? Ese fue el punto. Cada una que dijo. ¿Quedó comprobado, dice el tribunal? Pero por declaraciones. No hay pruebas. ¿Informes periciales psicológicos también, Carlos? Son declaraciones, Judy. O sea, declaraciones de ella a la psicóloga. O sea, no hay ni una prueba. Hablamos también con el abogado Rodrigo Yodice, representantes de estas víctimas que decidieron presentarse como querella adhesiva en este juicio oral. De hecho, que la denuncia de 6 de ellas motivaron toda esta causa que hoy llega a sentencia en primera instancia. Para el abogado representante de la querella adhesiva, esta es una condena ejemplar que de alguna forma ellos esperaban, pero no de la forma tan contundente como terminó dictando este tribunal de sentencia, que resolvió relatar de manera cruda los hechos probados a lo largo del juicio oral. Esperábamos una sentencia de estas características porque el Estado tenía que ser muy claro. Este ha sido un caso desgarrador, los hechos han sido cruentos, los vejámenes, las humillaciones que han sufrido las víctimas no pueden describirse con palabras y desgraciadamente tuvimos, en particular la Fiscalía tuvo la labor de poder reunir los elementos probatorios para demostrar lo peor del ser humano, la mezquindad, cómo se puede llegar a instrumentar al ser humano por el deseo egoísta de obtener goce sexual. Una barbaridad es lo que ocurrió acá. Y este sujeto es muy peligroso. Y la sanción que se le ha dado me parece absolutamente necesaria para que este tipo de hechos nunca más vuelva a ocurrir. Escuchábamos de fondo en la última parte de esta nota al abogado Rodrigo Yodice la voz en coro de acoso nunca más. Una de las que declararon a lo largo de este juicio, si bien no se presentó como denunciante ni como querella,
es la periodista Angie Prieto, quien hoy día ya no forma parte del plantel de cronistas del grupo Alba Visión. Tuvo inclusive un litigio judicial con el gerente de este medio de comunicación. Ella destacó la condena de Carlos Granada, la sentencia tan contundente dictada por este tribunal y el deseo de que nunca más vuelva a ocurrir esto, no solamente con una periodista, sino ni con ninguna mujer. Se hizo justicia por tantas mujeres, no solamente por el gremio de periodistas y comunicadoras, sino que por todas esas mujeres que siguieron bien de cerca, ustedes también, los colegas que formaron parte y acompañaron todo este proceso que fue tan doloroso y tan difícil para tantas víctimas, ¿verdad? Muchas que ni siquiera pudieron estar más como denunciantes dentro del marco penal, pero que igualmente aportaron con sus testimonios, es mi caso, y bueno, y también por todas esas consecuencias que dejó, ¿verdad? Todas las secuelas, tanto emocionales, psicológicas, laborales, muchas que tuvieron que salir del país para recomponerse nuevamente en sus carreras, y realmente con esto podemos decir que se hizo justicia y es una sentencia histórica para todos y todas. Apenas se dictó esta sentencia, ya Carlos Granada fue llevado hasta el departamento judicial de la policía. De hecho, esta imagen que tenemos en la portada del caso de hoy ya es Carlos Granada siendo fotografiado en el departamento judicial de la policía, el Ministerio de Justicia. Si bien la orden del tribunal de sentencia es su prisión preventiva de Tacumbú, también se hace la excepción de que puede ser en algún otro centro penitenciario que el Ministerio de Justicia disponga para el cumplimiento de esta medida cautelar. Y hablando de medidas cautelares, Carlos Granada mencionaba lo de la acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución. Minutos después de escuchar la sentencia de este tribunal, tomábamos conocimiento y nos llegaba este documento que vamos a mostrar, emitido o dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el auto interlocutorio número 2142 de fecha 26 de noviembre del 2025, es decir, hoy. Y vamos a la parte resolutiva, por favor, señor director, teniendo en cuenta lo solicitado por la defensa. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional resuelve rechazar el pedido de suspensión de efectos del auto interlocutorio número 1147 del 20 de noviembre de 2023, cuando esta causa fue elevada a juicio, dictado por el Juzgado Penal de Garantías número 12 de la capital, que en ese entonces estuvo a cargo de Julián López, y contra el AI número 8 de fecha 19 de febrero del 2024, dictado ya por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Tercera Sala. Es decir, lo que solicitaba Carlos Granada en su acción de inconstitucionalidad y como medida cautelar era que se suspendan los efectos de la elevación del caso a juicio y la ratificación de esta elevación. Hoy la Sala Constitucional, ya después de la condena, le dice no se suspende ningún efecto, porque en caso que la Sala Constitucional decidiera hacer lugar a esa suspensión, todo esto iba por la borda, quedaba sin efecto su condena. Sin embargo, mientras se analice el fondo de la cuestión de esa acción planteada por el periodista Carlos Granada, no hay ninguna suspensión del fallo que elevó esto a juicio. Juicio que terminó hoy con esta condena, reitero, histórica y ejemplar según las propias víctimas. En el caso de hoy, Carlos Granada y esta condena a 10 años de cárcel por acoso sexual, coacción y coacción sexual. Por la atención, muchas gracias. Ustedes permanezcan en las pantallas de ABC TV, que ya en breve continuamos con Crimen y Castigo.